Llegó el momento de darle un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega, gana y sobre todo cobra en micasino.com. No importa si te gusta el fútbol, el tenis o el básquetbol. Escoge tu deporte favorito hoy mismo y gana en grande. Para que inicies con ventaja, te invitamos a registrarte con el código clave y así duplicar tu primer depósito. Micasino.com es tu nuevo aliado en entretenimiento, así que disfruta y no te quedes fuera de... Micasino.com. 8:40, estamos haciendo Copano.news en la clave. Joaquín, tú querías hablar de una baterista también, Cancamusa. Sí, es que tú nos adelantaste el tema de la música, de los bateristas, y yo recordaba que este 12 de diciembre se estrena el Unplugged de los Bunkers, y ahí está efectivamente la tremenda baterista Cancamusa, así que desde el 12 de diciembre en adelante vamos a poder conocer este Unplugged que promete muchos éxitos y buenos sonidos. Disponible en los cines. ¿Pero vaya a ir tú al cine o no? Voy a ir al cine. Ya, a ese nivel. Sí, es que a mi hermana le gustan mucho los Bunkers. ¿Tú también lo viste en el Nacional, po? Sí, sí, yo fui al concierto en el Nacional, tremendo. Y a nuestro Romano. Yo también fui al concierto de los Bunkers. ¿Fuiste? Una vez. Ya, Sí. ¿Pero iría al cine a escuchar este Unplugged o no? A verlo. No. A escuchar y verlo, claro, Siento. sí. No, es que además nosotros somos de la era del Unplugged que salía una y otra vez en MTV, no sé, como que... No sé si han habido otros MTV Unplugged que salgan en el cine. Yo no me acuerdo. No, antes no salían en el cine. No, pues no. Y de bandas nacionales, La Ley, los Bunkers y Los tres. Los tres. Son los tres Unplugged que hay. los tres. Mon Laferte no. No, pero tiene un Tiny Desk. Que el Tiny es Claro. el MTV Unplugged de los Centennials. Sí, de hecho llama la atención que los Bunkers haya hecho un MTV Unplugged y no un Tiny Desk, por ejemplo. Sí, es que revivieron la franquicia. Sí. Sí, igual lo hicieron en grande, grabaron en Machaza y todo. Pero yo, si tengo que elegir, me quedo con hoy por hoy con los Tiny Desk y con uno de tus favoritos, el de Paco Moroso y Catriel. Ah, sí, pero yo no creo que sean dicotómicos. No, sí, Pueden escuchar los dos. pueden ser por separado, es verdad. 8:42, vamos a la conversación. La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en la clave 92.9. Adriano Rivadeneira nos acompaña, historiador y podcaster, para analizar lo que está pasando en Siria. Cayó el gobierno de Bashar al-Assad. ¿Cómo estás, Adriano? Buenos días, Sebastián, Fran, Joaquín. Buenos días, ¿Querías Adriano. comentar algo de lo anterior? No estaba entendiendo nada de lo que estaban hablando. No entendí ninguno de los nombres, Que tú ni eres, taxis, que tú eres nada. italiano. No sé si es eso. Eso, con mi ignorancia sobre la música, no entendí una palabra de lo que estaban No, diciendo. pero- Tendríamos que hablar de Giovanotti, de No, Tiziano tampoco, Ferro. No, si le gusta King Crimson. El Tiny Desk, Nina me gusta. el Tiny Desk es un formato de música, Ya. un concierto, Ok. de la National Public Radio, la NPR. Ahí te vamos a Gracias. Ahí te a hago instruir. Ahí instructivo. Claro. un poquito. One on Estoy a one. oscuras completamente. Ahora tú, a cambio, tú inclúyenos respecto a instrúyenos, po. de Siria, sí. 24 Por favor. años de gobierno tenía Bashar al-Assad, que fue derrocado tras una ofensiva de 12 días liderada por la coalición islamita Hayat Tahrir al-Sham. Sí, bueno, los grupos en Siria cambian de nombre para poder evadir de los crímenes de guerra que han cometido. El tipo que está al mando de ese grupo, Al-Jabani, es un asesino de niños, decapitador de mujeres y un tipo que ha cometido crímenes contra la humanidad en todo tipo. Era el líder de Al-Shabaab, que del Frente al-Nusra, que es Al-Qaeda en Siria, y después fue del ISIS, uno de los líderes de ISIS. De esos tipos que bombardeaban los sitios arqueológicos de la UNESCO. Todos se apresuraron mucho, los medios, en plantear el hecho de que Bashar al-Assad tenía una dictadura. Eso no me cabe ninguna duda, ni que había prisiones donde se cometían crímenes contra los presos. De eso tampoco me cabe ninguna duda, pero lo demás pasa acá también. Y pasa en todos lados, en todas las cárceles del mundo. Eso no lo justifica. A lo que voy es que no me podía creer que en Reuters, en Deutsche Welle, en CNN, llamaran rebeldes a estos asesinos carniceros y sanguinarios, que son los rebeldes islamistas de Siria. Ya son puros reciclados de ISIS, son pura gente que ha cometido las cosas que ojalá que nadie se pueda imaginar. Ahora, ¿cómo entra esto en el contexto geopolítico? Es una derrota de Hezbollah y es una derrota de Irán contundentísimas. Esto ocurre ahora porque Israel destrozó a Hezbollah. O
sea, ahora estamos viendo cuáles son las consecuencias del ataque israelí contra Hezbollah en Líbano, ¿ya? Porque los que hicieron sobrevivir el régimen de Assad, que no es un chií, no es un aliado natural ni de Irán ni de Hezbollah. El régimen de Assad, no me quiero meter en disputas geológicas, son alawitas, son musulmanes que celebran la Navidad y toman vino, ¿ya? Son como la versión más democrática. Secular, hablan algunos también. ¿Ok? Y laica. Una concepción laica del Estado. Y Assad era uno de los últimos que quedaba de aquel socialismo árabe con el que las izquierdas artísticas en Chile sueñan que sea Palestina, cosa que no es. Pero sí, Assad lo era, de alguna manera. Viene de esa tradición política socialista aliada de la Unión Soviética, anticolonial, antioccidental, a la que perteneció también al Nasser, el que nacionalizó el canal de Suez en Egipto. Saddam Hussein, Gaddafi, ¿ok? O sea, son toda una serie de dictadores que fueron militares revolucionarios que ganaron sus respectivas guerras civiles, sus respectivas revoluciones e instauraron un régimen más o menos a la occidental viable, ¿ya? En esos países. Siria era uno de los países más estables antes de la administración Obama. La guerra en Siria empezó en 2011. Los sirios son enemigos históricos de Israel, son aliados históricos de los rusos. Y en la situación geopolítica que se nos presenta adelante, tenemos a los rusos que los abandonaron a los sirios. O sea, de nuevo, si la guerra en Siria empieza en 2011, la guerra civil, ¿ya? Contra estos musulmanes, donde entran también actores externos a Siria, como Hezbollah, como Irán, como los kurdos, ¿ya? El PKK. Cada uno de estos países, de estas facciones, se tomó un pedacito de Siria durante esta guerra civil atroz, que lleva 13 años andando, ¿ya? Los kurdos se tomaron todo el noreste del país, partes del sur con sus aliados drusos, ¿ya? Que son cristianos, ¿okay? Es para que vayamos entendiendo el tamaño del delirio sirio, ¿ya? En las partes de la costa, en Tarsus y en Latakia, están los puertos militares rusos, los únicos puertos militares rusos que dan al Mediterráneo. En el centro, más o menos centro del país, estaban gobernando los fieles a Assad, ¿ya? Y en todo el resto estaba en manos de estos rebeldes. Entonces, en este momento en que Rusia está totalmente concentrada en Ucrania y Hezbollah perdió la guerra contra Israel, en ese contexto, estos rebeldes avanzan por 11 días y se toman Damasco, que era algo que hace 3 años era impensable, porque estaban los rusos, porque estaba Hezbollah, que habían hecho sobrevivir el régimen de Assad por todos estos 13 años de guerra, ¿ya? En esa ofensiva de la que hablamos de los walkie-talkie, esa importantísima operación de inteligencia que hizo Israel, esos walkie-talkie no explotaron solo en Líbano. Lo habíamos recordado la otra vez, recordémoslo de nuevo ahora. Esos walkie-talkie estaban también en manos de altos oficiales sirios, sí, generales, ¿ok? Y ese ejército sirio, o lo que iba quedando de ese ejército sirio, porque Siria es un país virtual, sin Rusia no existe, así como Ucrania no existe sin Estados Unidos. Todos esos oficiales caídos quedaron fuera de combate, así como para Hezbollah, para el ejército sirio también. Y esta ofensiva se coloca en ese lugar, ¿ya? Otra cosa que cabe recordar, para que no se nos vayan olvidando las cosas, porque aquí en 10 años de historia parece que se puede borrar cualquier cosa. Los rusos salvaron al Medio Oriente de ISIS, ¿ya? O sea, el rol que cumplió Rusia en Siria y en Irak es crucial para la derrota de esos carniceros trogloditas, ¿ya? Que destruyen el patrimonio de la humanidad y queman libros, matan a mujeres y niños por razones religiosas. Esto es lo que acaba de ganar en Siria. Para que no se nos vaya olvidando quiénes son estos personajes, porque aquí los llaman rebeldes en Deutsche Welle y en todos lados. Estos no son rebeldes, estos son asesinos, ¿ok? Eso. Adriano, 2 preguntas a partir de lo que nos dices que sin duda es interesante, porque esto que vemos por las noticias nos plantea más preguntas que certezas, sobre todo en una realidad que es contingente, pero que para nosotros es lejana y que los distintos analistas de Medio Oriente tratan de reducir entre sunitas y chiitas cuando sabemos que eso no es reflejo de la realidad. En absoluto. Aunque Siria es un país a mayoría suní y, sí, y Assad no era suní. Exacto, ¿okay? Alawita. ¿Qué es suní y qué es chiita? Para nuestro los suníes son la mayoría de los musulmanes, ¿ya? Y los chiíes nacieron para distinguirse de los suníes en Irán y en pocos otros lugares, ¿ya?
no nos metamos en disputas teológicas que son complicadas, tienen que ver los profetas, los hijos del con profeta. la interpretación del Corán. Pero da lo mismo. La realidad es que los chiíes se fundaron en Persia, en Irán, porque los persas no son árabes. Los persas son persas. ¿Ok? Sí. Son una etnia distinta a los árabes. Entonces, esa diferencia es chií y suní. ¿Okay? La pregunta, Adriano, es ¿cómo queda? Porque pareciera existir que estamos en una guerra fría extendida, ¿no? Donde los conflictos entre Estados Unidos y Rusia están desterritorializados. Entonces, ¿cómo queda el escenario con un Donald Trump en ascenso en Estados Unidos, con una Rusia encapsulada en su conflicto con Ucrania, y además con digamos, una disputa en cierne en territorio palestino-israelí? ¿Cómo queda la configuración geopolítica? Tú algo mencionaste, pero para lo que viene, ¿no? Para lo que viene, la administración Trump, ¿cómo se toma esto que está ocurriendo en Siria? No, la administración Trump ya avisó que no se va a meter. Los norteamericanos tienen varias bases en Siria, en la parte ocupada por los kurdos, que son los aliados naturales de los occidentales en Medio Oriente, yo diría. Mucho más que Israel, mucho más que cualquier otra facción. Me llama la atención que todos los que apoyan a Hamas y a Palestina no apoyan a los kurdos y nunca hayan sacado una bandera kurda, porque los kurdos tienen generales mujeres. Las francotiradoras en Rojave, cuando estaban peleando contra ISIS, son una de las... Es la única versión de izquierda que vamos a tener, progresista, izquierda, como quieran llamarla, justicialista, occidental, que va a haber nunca jamás en Oriente Medio. ¿Ya? Y las bases de los norteamericanos están esparcidas por toda Siria, por todo este territorio. El rol de los turcos también es importante mencionar, se me había olvidado, es importantísimo para dejar en claro cuál va a ser el cuadro geopolítico. Turquía ocupó pedazos de Siria, así, durante la guerra civil, ¿okay? En el norte. Y es la primera experimentación militar, digamos, en terreno de lo que se llama el neo-otomanismo, que es la nueva, porque Turquía tiene una proyección imperialista en la región, ¿okay? Y Turquía también va a cumplir un rol. Turquía tiene que cumplir el rol de limitar el ingreso de prófugos a Europa. ¿Okay? Ese es el rol de Turquía en este contexto. El rol de Estados Unidos va a ser limítrofo a defender esas bases que están localizadas por Siria. Veremos qué va a hacer Rusia con sus puertos. Yo no creo que renuncien tan fácil a los puertos. Van a negociar. Assad está en Moscú, ¿ya? Y el primer ministro del presidente Assad está en Siria negociando la transición. Y en esa negociación van a entrar los puertos rusos de la Latakia, y Tarsus, ¿ya? Donde están las bases militares navales rusas, donde están los buques y los aviones, o sea, las cosas reales. ¿Okay? Adriano, ¿qué tipo de régimen político, qué tipo de sociedad viene para Siria con este cambio? Siria dejó de existir hoy día, como Libia dejó de existir con la administración Obama en 2011. Esta es una política de largo aliento de los norteamericanos. La balcanización de los países socialistas árabes. ¿Ya? Esto pasó en todos los países que los norteamericanos atacaron con millones de toneladas de bombas en los últimos 20 años. Irak es un país que ya no existe, de facto. ¿Ya? O sea, ese mapa que nosotros vemos de Siria, de Líbano, de Irak, son ficticios. Nosotros tenemos que cambiar esos mapas. Esos mapas ya cambiaron. Siria ya cambió. Siria se va a transformar en 3 países. Uno controlado en la costa probablemente por los alawitas, por los mismos de Assad, bajo otro nombre, bajo otra cabecera. Eso es lo que creo yo que va a ocurrir. El centro de Siria va a quedar a estos islamistas carniceros y el este del país va a quedar en manos de los kurdos. Ahora, el rol de Turquía ahí es súper anticurdo. Entonces, el nuevo conflicto del ex país que fue Siria, que ya no existe, va a ser por ahí. Va a ser hacia el este. El único país chií que queda, volviendo a la disputa religiosa, es Irak. Y las milicias iraquíes, que son chiíes, que son mayoría en este momento en Irak, le van a dar la pelea a los suníes que acaban de tomar el poder en Siria y le van a dar la pelea a los israelíes. ¿Ya? Aquí el rol de Israel también es crucial para entender el conflicto. Israel es enemiga de Siria y de todo. Ya movió tropas a la frontera Israel. Por supuesto que, o sea, es que Siria siempre ha sido un problema complejo para los israelíes porque es un país estable. Y esa estabilidad que le daba Assad a Siria hasta antes de la guerra civil. Y claro, aquí vamos envejeciendo todo. Pasaron 13 años.
pero hay 13 años antes de los 13 años que acaban de pasar, y Siria por todo ese tiempo fue un país estable. Yo cuando era camarero en Roma tenía un colega libanés que en talla decía que los sirios escuchaban las conversaciones, así como uno lo dice de la Unión Soviética, ¿no? Sí. Y estos tipos tenían un rol geopolítico súper importante en la región, los sirios, porque daban estabilidad, porque eran un país que preservaba su patrimonio cultural, respetaba la diversidad étnica y religiosa, cosas que no van a seguir ocurriendo en Siria. Bueno, de hecho, una de los principales de las primeras reacciones fue que se viene una época oscura en donde va a haber un retroceso, por ejemplo, en derechos de la mujer. Por supuesto, pero si como los rusos tuvieron que abandonar Siria y los norteamericanos abandonaron Afganistán, miren lo que pasó en Afganistán al día que los norteamericanos se retiraron. Llegaron los talibanes, Sharia. Ahora no las dejan ni hablar en público las mujeres en Afganistán. No creo que pase algo así aquí, porque los talibanes son bastante, pero no, es difícil decirlo. Estos son ISIS, los que acaban de ganar la guerra, los que acaban de ocupar Damasco, que es una ciudad patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Tiene 4.000 años de historia. Alepo tiene 4.000 años de historia. Estamos hablando de 200 años, estamos hablando de 4 milenios de patrimonio cultural que estos tipos van a quebrar y romper y destruir, como ya hicieron en Palmira, como ya hicieron donde pudieron hacerlo. Destruir estatuas, a eso se dedican. Adriano, nos preguntan aquí las personas que nos escriben en el chat. Diego Carabacho dice, ¿cómo se explica la velocidad de la caída? Luego de una guerra civil que duró, 5 años por lo menos, ¿cómo se explica esto tan rápido? Porque Rusia está concentrada en Ucrania, ya no tiene tropas en terreno, ya no tiene aviones disponibles para bombardear a los rebeldes, entre comillas, bombardearlos, porque eso fue lo que hizo Rusia, defender, y Hezbollah dejó de existir como existía hace 3 años. Y esas eran las estructuras que estaban manteniendo la Siria de Assad en pie, no el ejército sirio se disgregó. No existe el ejército sirio como tal, el ejército nacional sirio. Existe como derivados de altos mandos y comandos rusos y de Hezbollah, pero esas dos estructuras están en otro lado en este momento. Rusia está en otro planeta en este momento. De hecho, lo que le dijeron a Assad fue darle 2 días bombardeando a los rebeldes para que se pudiera escapar en un avión a Moscú. Assad está en Moscú con su familia. Sí. Y Hezbollah no existe después de la guerra con Israel. O sea, no es que mataron a todos los milicianos, pero los altos mandos están decapitados. Y Hezbollah está tratando de reconstruir su estructura político-militar en este minuto y no tiene capacidad de respuesta. Esta es la operación brillante que hicieron Israel y los norteamericanos. Esta es una operación. Estos rebeldes son apoyados por los norteamericanos. No es la primera vez que hacen esto con gente que digamos, comete crímenes contra la humanidad, no hay ningún escrúpulo, pero es que ellos no se comportan como un país, esto hay que entender, los rusos tampoco. Los rusos no es que llegaron a salvar, no, con las águilas del Señor de los Anillos a sacar a Assad, no es así, ¿no? Esta gente juega en muchas mesas, los países que tienen proyección imperial juegan en varias mesas al mismo tiempo, y los que quedan pagando son siempre las personas, eso, ¿okay? Eso, entre paréntesis, eso es lo obvio, ¿okay? Lo que no es obvio es que los norteamericanos apoyaron a los talibanes en Afganistán en la guerra contra los soviéticos, no tuvieron ningún rollo en apoyar a estos carniceros, ni a los de ISIS en el momento en que podían mediáticamente hacerlo todavía. Siempre juegan en varias mesas. Y los resultados son su proyección imperial. Y la proyección imperial de los norteamericanos es sentar a Israel como el actor principal de la seguridad de este lugar. Y fue siempre un objetivo a 14, 15 años de la administración Obama, o sea, de la administración norteamericana. Obama, Trump, da lo mismo, ¿no? En este contexto no mandan ellos, no son ellos la proyección imperial de Estados Unidos, es otra cosa. Y este es un plan que lleva 15 años gestándose. La destrucción del Estado Nacional Sirio. Desde 2011 empezó esto. Lo trataron de hacer en Egipto y no pudieron hacerlo. Lo hicieron en Túnez y lo hicieron en Libia. Lo hicieron en Irak. O sea, Adriano Rivadeneira, historiador, podcaster, ya está disponible su nuevo episodio de San Francisco, así de historias felices y tristes de Occidente. ¿En qué lugar del ranking de Spotify? Como 60, está bien, está bueno. Está bueno. Le agradecemos mucho a nuestros auditores. Parecido a nosotros, que también estamos por el 60, copano.news en la clave. Le estoy haciendo competencia. En Spotify. Es una colaboración. Es una colaboración. Sí, obvio. Una colaboración. Apenas el Estado colombiano y el Estado chileno. Claro. Apenas pueda los voy a apuñalar en las espaldas. No se comporte como un... Sí, no sea italiano para sus cosas. No. Joaquín Orellana, cientista política, muchas gracias por venir. ¿Algún mensaje final de 15 segundos? No, saludo al rap ayer que
que perdimos en cuartos de final. Pero nada, mucha fuerza, amigos del fútbol, nos vamos a recuperar. Nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve. Adriano, Forza Roma. Nos vemos, cuídense. Nos vemos mañana, viene Clave Morse, que estén muy bien. Chao, chao. Micasino.com, la mejor red de apuestas de Latinoamérica, presentó Copano.news en La Clave. Sigue monitoreando la actualidad en @Copano y @Radio La Clave. Acá termina www.copano.news en La Clave. Las opiniones vertidas en los programas de Radio La Clave son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestra emisora.